Muy buenos días, queridas niñas. Después de haber revisado en el orden en que se nos ha propuesto el desarrollo de esta clase, el repaso de cómo efectuar las divisiones, imagino que, a pesar de haberlo visto, puede ser que haya alguna que todavía tenga dudas. Por lo tanto, vamos a recordar un poco algunas cosas que mencionaba el día de ayer. Una de ellas es que decíamos que dividir es algo que se puede comparar con la palabra repartir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cada vez que nosotros pensemos en dividir, quiere decir que nosotros vamos a concebir en nuestra mente la idea de que vamos a hacer grupos de diferentes cosas. Es importante que recordemos los elementos de la división y también que recordemos que la división tiene muchas formas de representarse. Por ejemplo, si yo lo escribo de esta manera, es una forma de representar la división. Este número de acá se llama dividendo. Este otro número de acá se llama divisor. El resultado que me va a dar por aquí abajo se llama cociente. Y si es que en un dado caso me queda un residuo de algo, pues eso se llama obviamente residuo. Eso sí lo expreso de esta manera. Pero no solo lo puedo expresar de esa manera. También puedo hacerlo de otra forma diferente, ocupando otros símbolos, pero quiere decir exactamente lo mismo. La otra forma en que puede representarse es decir 32, por ejemplo, entre 4. Quiere decir de la misma manera que voy a repartir 32 cosas en 4 personas o en 4 depósitos. Entonces esto se llama dividendo, esto se llama divisor. Ahora se escribe un signo igual aquí a continuación, en donde se pone el resultado de la división y se coloca por acá y eso se llamará cociente. Este método de división o esta forma de escribirla generalmente se ocupa cuando son divisiones exactas o a veces solamente se ocupa para hacer un planteamiento, pero ya para el desarrollo de nuestra división generalmente se ocupa la otra forma que les presenté hace un momento, puesto que es más fácil evidenciar el resultado, el residuo y lo que nos queda como cociente. Muy bien, es importante también tener en cuenta que siempre el dividendo es lo que se va a repartir. Y el divisor es la cantidad en la que se va a repartir. Es decir, si el divisor es 5, por ejemplo, quiere decir que el dividendo se va a repartir en 5 depósitos. Si el divisor es 4, quiere decir que se va a repartir en 4. Si el divisor es 8, quiere decir entonces que se va a dividir en 8. Entonces el divisor es en la cantidad que se va a repartir. Y por último, y luego sigue el cociente, que es lo que le toca
a cada una de a quienes se les ha repartido. ¿Cuánto le toca? Y el residuo es si me ha sobrado algo. Si el residuo es 0, entonces quiere decir que no me ha sobrado nada. Ojo, es importante que esta parte nosotros la agreguemos a nuestro cuaderno. Muy bien. Ahora sí, después de repasar esto, vamos a recordar todavía una vez más, por si a alguien no le ha quedado claro, cómo es que se efectúa este proceso de la división. ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque nuestro contenido del día de hoy tiene relación con esto de realizar divisiones. Y si nosotros no recordamos cómo dividir, pues entonces nos será difícil comprender. Veamos, tomemos el número 30 y lo vamos a dividir entre 5. ¿Qué hago yo? Escribo el número 30 en la forma de la otra representación de división y lo divido entre 5. Recordemos, dividendo, divisor, y ahora voy a efectuar la división según lo he aprendido en el video anterior. Dice que yo voy a buscar un número en la tabla del 5 que multiplicado por el 5 me dé cerca o igual a 30. Entonces yo escribo 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15, 5 por 4 es 20, 5 por 5, 25 y 5 por 6 es 30. En esta ocasión hemos encontrado un número que nos da exactamente el divisor. Quiere decir que si yo escribo el 6 por acá, entonces yo voy ahora a saber que si multiplico 6 por 5, eso me va a dar como resultado 30. Lo escribo debajo del otro 30. Observen unidades bajo unidades y decenas bajo decenas. Escribo por acá un signo menos y a continuación voy a efectuar una resta. 0 menos 0 es 0 y 3 menos 3 es 0. Este número que me ha quedado aquí lo voy a repintar de otra manera para que no parezca una carita triste. Este número que me ha quedado acá es mi residuo y en este caso mi residuo ha sido 0. Y recordemos que esta es la respuesta de la división que yo estoy efectuando. Entonces, si yo divido 30 entre 5, me da un resultado de 6 con un residuo de 0. Partiendo de ese recordatorio, vamos entonces a iniciar nuestra clase del día de hoy. Nuestra clase el día de hoy se titula Divisibilidad por 2. Nos pide en este momento que nosotros traigamos a nuestra mente algo que aprendimos el día de ayer, los números pares. A ver, en su cuaderno o en su libro, más bien dicho, en su libro de texto, antes de empezar, encierren en un círculo los números pares. ¿Ya lo hicieron? Pues bien, entonces ahora veamos cuáles son los números pares que nosotros encontramos en esta ocasión. Veamos. Tenemos algunos números por acá que son pares. ¿Cuáles son las características de los números pares? Decíamos ayer que son aquellos que son divisibles entre 2 y que resultan exacta su división. Por ejemplo, el 6
y el 24. También mencionamos que otra de las características que podíamos mencionar es que siempre iban a terminar en 0, en 2, 4, 6 y 8. Todos los números que terminen con estos números van a ser siempre números pares. No lo olvidemos. Ahora, nos pregunta el Analisa proponiéndonos una situación de una profesora. Ella se llama Matilde y dice que ellos escribieron los números que se muestran en la pizarra. Los números que podemos ver son el 15, el 24, el 32 y el 45. Nos pide que escribamos en nuestro cuaderno los números pares. A continuación, nos pide seleccionar un número par y dividirlo entre 2. Cada una de nosotras puede elegir el que quiera. El libro propone una división, pero nosotros podemos practicarlo con el otro número que sea par para poder demostrar que lo que el libro nos está diciendo es totalmente cierto. Y nos pregunta después, ¿cuál es el residuo? Si es que tiene residuo. Como siguiente paso, nos pide escribir en nuestro cuaderno los números impares. Y al igual que hicimos en el caso anterior, vamos a dividirlo entre 2 y a explicar cuál es nuestro residuo. El libro nos propone una solución. La solución que nos propone es el desarrollo de las diferentes divisiones. Por ejemplo, tomó el número 32, que es uno de los que estaban propuestos, y lo dividió entre 2. Para este caso, se hace de una forma diferente, puesto que no es necesario que busquemos un número que dé el resultado exacto. Tomamos el número 3 como primer punto, que es este que está acá, y decimos 3 entre 2. 3 entre 2 me resulta a 1. ¿Por qué? Porque 1 por 2 es 2. Escribo el 2 por acá y escribo el signo menos. Ahora paso una rayita para poder indicar que voy a operar. Y digo, el 2 no tiene con quién restarse, entonces lo bajo y lo escribo por acá. 3 menos 2 es 1. Entonces escribo el 1 por acá. Tengo un residuo de 12. Quiere decir que este 12 ahora voy a dividirlo otra vez entre el 2. 12 entre 2, ahora sí, puedo buscar en la tabla de multiplicar un número que me dé cercano o igual. A ver, hagamos el listado. 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5 y 2 por 6. Seguramente ya repasaste las tablas y ya te recordaste de que 2 por 6 es igual a 12. Entonces, quiere decir que yo escribo acá el 6, tal cual está hecho, y a continuación digo 6 por 2 es 12. Lo escribo por acá, escribo el signo de resta, paso la rayita y efectúo la resta. 12 menos 2 es 0. Por lo cual, la conclusión que nos da el libro es que el residuo es 0. Ese mismo procedimiento es el que hemos aplicado en este otro caso. Solamente que al finalizar, observamos que tenemos un residuo de 1. Por lo tanto, nos damos cuenta que ese será nuestra característica de los números impares. Nuestro comprende nos resume entonces que un número natural es divisible por otro número natural si al dividirlos su residuo es 0. Divisible quiere decir que se va a dividir de forma exacta. Eso es una característica. Los números pares son divisibles por 2, ya que al dividirlos entre 2, el residuo es 0.
Los números impares no son divisibles entre 2, ya que al dividirlos entre 2, el residuo no es 0. Y luego se reafirma lo que hace un momento les dije. Un número es divisible por 2 si la cifra de las unidades es 0, 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, 102 termina en 2. Es uno de estos números, lo cual quiere decir que es divisible entre 2. Otro ejemplo podría ser el 304. También termina en un número par, por lo tanto quiere decir que es divisible entre 2. Y el otro número que pareciera ser no serlo, pero sí lo es el 30, porque termina en 0 y es divisible entre 2. No lo sucede así, por ejemplo, con todos aquellos números que terminan en números pares, como por ejemplo el 103. El 3 no es divisible entre 2, por lo tanto, no es una división exacta. Y así sucesivamente con cualquiera que termine en 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente en todos los impares. Ahora bien, recordemos que estas partes no las vamos a copiar en nuestro cuaderno porque ya las tenemos. Pero sí tenemos una tarea pendiente. Ahora que ya desarrollamos la lección, vamos a resolver estos ejercicios en el cuaderno. Y también vamos a resolver nuestra tarea que se encuentra en el cuaderno de ejercicios. Eso está en la página 10. Tiene un pequeño recordatorio de la lección anterior y el desarrollo de la lección de este día, que es la parte que se encuentra acá abajo. Muy bien, chicas, mucha suerte. Feliz tarde.